Bueno, ahora vamos con la segunda parte, que es lo del programa de paginación. Hay que recalcar que esta es la paginación de direcciones. Se tienen que dividir en unidades de tamaño fijo, que se llaman estas páginas, por eso se llama así. Los marcos y la página principal normalmente son de un tamaño fijo, que son de 4, acá vemos 4 kilobytes y son de sistemas reales que se han utilizado en tamaños de páginas de varios tipos, desde 562 bytes hasta 64 kilobytes. Entonces, esos son los espacios y direcciones virtuales con los que cual en memoria física vamos a tener 16 páginas virtuales y 8 marcos de página, de acuerdo con la transferencia que se dé la RAM y los discos que se estén dando completamente. Bueno, entonces aquí podemos observar que se divide por varias áreas. Entonces, esta área la de aquí, la chiquitica de acá, básicamente eh, es lo que se encuentra en el panel de control, que se harán el ingreso de los datos como el tamaño del sistema operativo, el tamaño de las páginas y el tamaño de la memoria física. En la área 2 que vamos a en la área 2 es la de acá abajito. Esta área corresponde con el tamaño de los números, o sea, donde se van a ingresar los números de los procesos que se van a permitir que la memoria y una tabla que se muestran los procesos que estén dados por los tamaños. Y son los tiempos que se van a permanecer en la CPU y es el número de páginas que se van a requerir en cada proceso. Luego está aquí, que es procesar, solución procesar, que es un control de panel donde encontramos un botón. Este botón lo que va a hacer es procesar la información en cada instante de tiempo que entra y sale un proceso en la memoria. Luego vemos esta gran tabla de acá, que es tabla de páginas. En tabla de páginas, mmm, lo que hace es cargar la memoria y los marcos que tiene cada una de ellas. Además muestra el proceso en el que pertenecen y está la tabla de páginas que variará de acuerdo a los instantes de tiempo en el que entra y sale el proceso de memoria. Y por último, esta es la área física. Solamente se va a dibujar los esquemas de distribución de las páginas en memoria física. Bueno, entonces vamos a ver el código. Bueno, entonces acá en la paginación vamos a encontrar unas variables que van a guardar los números de veces que se le van a hacer clic en los botones de procesar. También van a haber unos vectores y unos marcos que se van a guardar. Los marcos disponibles que estén en el inicio de la memoria física sin tomar en cuenta los que están ocupados. También vamos a encontrar el tiempo y los vectores de las páginas y los procesos que guardan los números de paginación. Vamos también a ver unas funciones que son unos procesos que retornan valores que se ingresen de acuerdo al control que necesite el sistema operativo. También vamos a encontrar las funciones que es tamaño página, que lo que va a retornar son valores que se van a ingresar después en el control, dependiendo de qué es lo que necesite cada proceso. También vamos a ver el número del tamaño de la memoria, que es donde se va a ingresar el tamaño total y los números de los marcos. Entonces acá vemos lo que primero hace es llenar la tabla de las páginas que se encuentran en la primera, donde se ingresa el proceso y sale en tiempo tal. Entonces, como es la primera vez que se guardan los pendientes, los procesos se tengan dependiendo de los números de páginas que mayor tengan y los marcos que tengan disponibles. Em, Luego encontramos que lo que va a hacer los vectores marcos con sus respectivos índices se van a llenar de acuerdo con los valores que se encuentren en la columna del tamaño, que están en la tabla JTF.
Entonces esto lo que hace es llenar cada proceso que se ingresaron en un inicio y se van a aclarar unas tablas variables de tamaño proc, que se va a guardar el tamaño de los procesos que se van a ver, se van a dividir de cada uno. Entonces acá vemos que acá las creamos y también encontramos que se van a obtener los números de páginas que finalmente son los valores de los vectores, que los declaramos como un vector, que es v páginas de los procesos. Bueno, entonces acá lo que hace es calcular el menor tiempo que se va a abandonar la memoria, y son los procesos que si no son cero van a faltar entrar a la memoria, y si son los marcos que no sean cero y que sean libres. Entonces acá vemos que aquí lo que hace es reivindicar el tamaño de el tiempo, mejor dicho, que se está ejecutando el programa. Entonces acá, eliminar ocupados, ¿qué es? Bueno, perdón. Eliminar ocupados lo que hace es pasar el tiempo, es hallar el tiempo mínimo que se va a encontrar el vector. Y esto se hace cada vez que el tiempo se va a ir recurriendo y se va a ir deteniendo si encuentra algún tipo de proceso que libera memoria, y si encuentra otro pendiente, pues lo que va a es volver a descargar el espacio libre y lo va a volver a llenar. Entonces, en una tabla temporal, lo que va a hacer es copiar la información que estén de acuerdo con el espacio ocupado en memoria física y lo va a pasar de una a otra. Hay que tener en cuenta que el índice donde se copiarán los elementos se van a guardar en una tabla temporal. Y eso se hace para que la información tenga unos marcos libres y están ocupados en cada instante de tiempo. Y estos son antes para limpiar la tabla de las páginas, que después se van a mostrar la información de acuerdo con lo establecido. También vemos una función de verificar, la que está por acá. Verificar mm, el tamaño, digo el número de páginas que se van a hacer en cada proceso y que estén en el vector que son menores al tamaño de los marcos disponibles en memoria total. Entonces acá vemos, por ejemplo, en lo que estaba hablando anteriormente. Acá se vacía, ¿sí? Y se vuelven a copiar los datos como en esta tabla que es JTable2 con una función for, y se va a ir agregando a ahí. Verificar acá. Listo. Acá es donde se está empezando a colocar los valores de acuerdo con los marcos de tamaños dados, y que también se tiene en cuenta que tienen espacios libres de cada función. Entonces hay una función que se llama marcos disponibles para ver si de pronto hay un proceso que está pendiente con dichos marcos que estén dando. Entonces acá vemos que acá lo que está haciendo es otorgar la tabla, acá lo que hace es ingresar los marcos que se requieren por medio de una verificación, encontrando primero la partición del sistema operativo, y va a ir colocando a los paneles que se muestran en pantalla los datos que hemos ingresado. Y también vemos acá el insertar marcos nuevos en caso de que no haya. También aquí vemos que está empezando a obtener las páginas restantes, y acá lo muestra, lo limpia. Listo. Ahora vamos a empezar a mostrar cómo funciona este programa. Bueno, entonces aquí ya luego de ingresar los datos pertinentes para que procese la información, podemos encontrar que entran los procesos 1, 2, 3. Estos son los procesos que se fueron declarando
con sus respectivos tamaños de 12, 30, 15 y 46. Y aquí en esta parte de aquí, que es la memoria física, lo que hace es recorrer y presentar la distribución de páginas y los procesos cargados en los marcos de memoria física que se van dibujando pues en este panel, en la interfaz del programa. Entonces ahí es donde se muestran que aquí digamos en la página 0 lo que hace es el proceso 1, luego que la página 1, el proceso 2, dependiendo del marco en el que se encuentre, y en la tabla de páginas vemos que aquí se van ejecutando el número de páginas correspondiente a cada uno de los procesos ejecutados en la función. También se va a cargar los marcos que estén en el instante de tiempo. O sea, que lo que hace es mostrar en el esquema de distribución para poder visualizar lo que está quedando en memoria después de cargar la página de un marco. Otra es la liberación de la misma. Entonces acá es donde se pueden limpiar en caso de ese tipo de contenidos que tenemos en presentes. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del otro programa que es sobre las particiones dinámicas. Las particiones dinámicas son importantes porque básicamente se crean durante la ejecución del programa. Esto es muy útil porque el tamaño de las particiones se ajusta a los procesos ejecutados, y también se hace una gestión de las particiones que realiza mediante tablas asignadas y libres. Entonces no hay una fragmentación interna, a diferencia de la partición fija, es que el tamaño era fijo y no se podía agregar más datos en caso de que hubiese o no tamaño disponible en la memoria. Una de las ventajas que tenemos es que no hay una fragmentación interna, sino que depende de lo que ejecuta el programa al mismo tiempo. También soportan las particiones fijas y las dinámicas. Lo malo es que se debe compactar la memoria y esto va a requerir de un tiempo. Normalmente estos espacios que se necesitan en memoria no son más sino la partición que comienza siendo buena para un transcurso en un buen uso y que te deja un buen número de huecos en pequeños en la memoria, en el cual se le van a fragmentar externamente. Y va a haber una compactación para evitar los fragmentos ejecutados. Entonces, bueno, el programa pues se corre desde consola, no se corre de manera física. Entonces vamos a correrlo. Hay que recalcar que pues esta simulación que se ejecuta tiene los siguientes aspectos. Como puede observar, eso se trata de un conjunto de tareas que permiten tener un espacio definido con memoria libre y que también es en un tiempo asignado que se realiza. Entonces lo primero que hace es asignar una tarea de memoria que se va a ir restando en el tamaño que ha asignado, y lo que hace es comparar que si es menor o igual al espacio que hay en memoria que se esté ejecutando, y si no, pues se pone en estado en espera. Y después de terminar las asignaciones respectivas, lo que hace es que las tareas empiezan a ejecutar con un tiempo por ahí de 5 segundos. Entonces, si la tarea es menor o igual de los 5 segundos, se da por terminada dicha tarea, después de un decremento de cada uno. Y si no, pues la tarea se sigue en ejecución. Entonces acá vemos las posiciones, el tiempo, el tamaño de espera y el proceso que se realiza. También acá se muestra el tamaño que que se necesita, y también se van asignando las tareas fijas que se requieren. Entonces, si la tarea se dio por terminada, el tamaño de memoria se va a liberar y se pone en búsqueda de otra tarea para ser ejecutada, cumpliendo pues las condiciones que están dadas. Todo esto se da hasta la última tarea ejecutada. Entonces acá tenemos una serie de tareas que están determinadas, y al tiempo de ejecución se va a ir incrementando los procesos. Como podemos observar aquí, lo que muestra primero es
el tamaño que se requiere, el tamaño dinámico que se va a requerir en el espacio, y también se va a encontrar ejecutando los primeros tareas de memoria. Cada 5 segundos va a ir realizando los trabajos que se van asignando en la memoria. Entonces acá ya había ejecutado el primero, luego empieza a ejecutar el segundo, en ese segundo bloque. Como puede observar, el tamaño y el proceso y el tiempo que se va en espera al ejecutar pues dichas tareas. Okay. Poco a poco se van ejecutando uno a uno las tareas hasta pues ya terminar, mientras que el tamaño que teníamos anteriormente se va reduciendo porque pues se van ejecutando tareas continuamente. Y aquí ya está empezando a ejecutar cada uno de los trabajos, pues tarda un tiempo, pero pues se ejecuta las tareas suficiente el tamaño realizado. Acá, como podemos observar, el tamaño físico de que se van realizando cada una de las tareas van mostrando el proceso dependiendo del bloque que se le van asignando cada una, mientras que se va reduciendo en algunos aspectos el tamaño, el proceso que se le va realizando. Entonces esperemos a que termine, que está un poquito demorado. Entonces, como bien sabemos, hay algunas tareas que se quedan en espera mientras se van ejecutando los otros, las otras tareas asignadas. Bueno, entonces para eso creamos estos tres tipos de clases, que son memoria, el procesador y las tareas. Lo que hace en memoria pues es simplemente cargar de acuerdo con el tiempo y en un puntero y el estado que se da, dado por un tipo de tamaño integer, las flechas dado por un estado y un espacio dinámico, que en este caso pues agregamos 5000, que pues como pudo observar se fue reduciendo poco a poco. Acá lo que hacemos es establecer los tamaños de los gets y los sets apropiadamente. Ya en el procesador, digo, en la tarea se va a dar por un tiempo asignado y por el tamaño. Entonces esas tareas también se van inicializando y también se van respectivamente colocando sus funciones de get y set, porque vamos a hacer que las tareas se vayan ejecutando por un cierto tiempo en los tamaños dados. Y eso se da en el procesador, que en el procesador es el que determina, digamos, las tareas que se van atendiendo. Las que son siguientes, las que guardan contexto, también las que guardan resta de memoria y las que se van ejecutando. Las tareas pues las hicimos en tipo vector y se van a revisar consecutivamente de acuerdo con cada estado y el tamaño que se le van variando. Entonces poco a poco se le van asignando en esta función se ejecutan las tareas asignadas y se van guardando, como bien pudimos observar. También podemos que puede atender la memoria y la va a ir reduciendo mientras va realizando. Ya cuando sea menor, pues va a mostrar una tabla que va a mostrarse en caso de que ya esté terminado o que esté libre en el proceso pues dado. También determina que si en caso de que ya esté vacío, pues entonces muestra el resultado final. Y esta es la impresión de tareas, que lo que muestra son el tiempo de ejecución que se fue dando desde los 15 segundos, de los 5 segundos, perdón, y el tiempo total respecto a la tabla de los procedimientos pues dados, y se imprime la memoria.
Creemos que se va imprimiendo dependiendo de los bloques y el proceso que se va asignando.